Muy buenas noches, estimados profesionales. Bienvenidos a la resolución del simulacro del día de hoy. Como lo comentamos por medio del grupo de WhatsApp el día de ayer, así como hoy también, debido a coordinaciones internas, se está realizando la resolución del simulacro del domingo 25, el día de hoy, y se les ha habilitado desde temprano para que ustedes puedan desarrollarlo. Sin embargo, si no han podido hacerlo, no se preocupen, van a poder desarrollarlo también el día de mañana en el horario habitual de 9 de la mañana hasta las 11. Bien, ahora sí le damos la bienvenida y el pase al doctor Edwin Zarzosa para llevar a cabo la resolución de nuestro simulacro. Muchas gracias. Aló, buenas noches, ¿se escucha bien? Sí, doctor, podemos escucharlo. Ya, ok, gracias. Ya, muy bien. Hoy vamos a ver la resolución de las dos sesiones de esta semana que corresponden al capítulo de redes de laboratorio. Hemos tenido dos sesiones. El día jueves vimos todo lo que es los conceptos sobre los establecimientos de salud, cómo se categorizan, y el día de ayer vimos lo que es el control de calidad externo y también lo que corresponde al transporte de muestras hacia los laboratorios de referencia. Entonces, en base a esas dos sesiones, se ha realizado estas 50 preguntas que son, bueno, se ha aumentado 10 más para poder cubrir un poco más el tiempo. Ok, entonces empezamos. Vamos con la primera pregunta. Dice, el establecimiento de salud constituye la unidad operativa de la oferta de servicios de salud según nivel de atención y es clasificado en una categoría. Está implementado con alternativa A, solo recursos financieros y administrativos. Alternativa B, únicamente equipos de alta tecnología. C, recursos humanos, materiales y equipos. Y alternativa D, voluntarios y donaciones. A ver, si me ayudan, por favor. Ok, entonces acá la respuesta es la C. Todo establecimiento de salud, de acuerdo a, por supuesto, a su categoría, va a contar con un recursos humanos mínimos, también dependiendo de su categoría, con el equipo y material necesario y suficiente, ¿no? Para poder dar la atención de salud. Muy bien, continuamos con la segunda. Ahora me habla sobre los servicios médicos de apoyo, cuyas siglas son SMA. De repente les pueden poner siglas, sino todo el nombre completo. Menciona que son unidades productoras de servicios que brindan servicios complementarios o auxiliares de la atención médica que tienen por finalidad, alternativa A, administrar la facturación y cobranzas únicamente. Alternativa B, realizar actividades de promoción de la salud exclusivamente. Alternativa C, coadyuvar en el diagnóstico y tratamiento de los problemas clínicos. Y alternativa D, organizar el transporte público de pacientes. Bueno, los servicios médicos de apoyo, como acá menciona, lo que van a hacer es complementar, ¿no? Complementar la atención médica. Nosotros vimos que hay una lista de diferentes servicios de médicos de apoyo, los cuales van a coadyuvar en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los pacientes. Ese es el objetivo del servicio médico de apoyo. Y vimos que había toda una relación de, de estos servicios médicos donde se incluye al laboratorio clínico. Entonces acá
La respuesta sería la alternativa C. ¿Ok? Entonces, son dos conceptos que hay que tener en cuenta. Los establecimientos de salud tienen unidades productoras de servicio, por ejemplo, consultorio médico o consultorio no médico. Laboratorio clínico también está considerado como una unidad productora de servicio. Entonces, también, entonces, laboratorio clínico, si no está un establecimiento de salud, sería considerado como un servicio médico de apoyo. Ya, eso sí hay que tenerlo presente. Siguiente pregunta. Los establecimientos que desarrollan subespecialidades o procedimientos especializados como medicina nuclear, radioterapia, hemodiálisis, endoscopías, se clasifican como establecimiento de internamiento de categoría 1.1, unidades de recuperación postquirúrgica, servicio médico de apoyo o laboratorio de referencia nacional. Entonces, ya teniendo el concepto claro de lo que significa un servicio médico de apoyo, y hemos mencionado que es un servicio que coadyuva en el diagnóstico y tratamiento del paciente, todas estas subespecialidades estarían agrupadas como servicios médicos de apoyo. ¿Ok? Y es bajo esa forma como eh, van a pedir su licencia y también bajo esa forma como se va a categorizar. ¿Ok? Cuando soliciten la categorización a la IRESA, serán categorizados como un servicio médico de apoyo, a diferencia de un establecimiento de salud. De salud sí va a tener otro tipo de categorización que es similar, ¿ya? Pero lógicamente con otros requisitos. Siguiente pregunta. La categorización, que estamos hablando de categorización, es la clasificación que caracteriza a los establecimientos de salud en base a qué: el volumen de pacientes atendidos por día, el presupuesto anual asignado por el Ministerio de Salud, los niveles de complejidad y características funcionales comunes, o se clasifican o se categorizan de acuerdo a la ubicación geográfica y el clima local. Entonces, este proceso de categorización que lo realiza las DIRESAs o las DISAs, básicamente se establece de acuerdo al nivel de complejidad que tiene el establecimiento de salud. Y por supuesto a las funciones que va a dar o a la atención que va a dar a la población que se encuentra asignada, ¿no? Entonces, esto sería la respuesta. Niveles de complejidad y características funcionales comunes. Pregunta 5. La asignación de categorías considera principalmente los elementos cuantitativos de la oferta de servicios, B, financieros y de equipamiento disponible, C, cualitativos de la oferta, o D, solamente o únicamente poblacionales. Entonces, ¿cómo es que se categoriza estos establecimientos de salud? ¿De qué va a depender? ¿O qué se considera para estos casos? Acá la respuesta es básicamente de lo que ofrece, ¿no? De lo que ofrece al público. De eso básicamente se va a categorizar un establecimiento de salud. Recuerden que estos establecimientos de salud tienen las unidades productoras de servicio. Entonces, es de acuerdo a la oferta de unidades productoras de servicio, cómo se van a categorizar. Más unidades productoras de servicio, mayor nivel de categorización.
6. El nivel de atención constituye una de las formas de organización de la oferta de los servicios de salud, en el cual se relacionan los horarios de atención con el número de médicos, B, la disponibilidad de camas con el tipo de seguro médico, C, la magnitud y severidad de las necesidades de salud de la población con la capacidad resolutiva, o D, el costo de los servicios con la satisfacción del usuario. Entonces, acá ya hablamos de niveles de atención. ¿Cuál sería acá la respuesta? A ver, por favor. Así es, ¿no? El nivel de atención va a depender de las necesidades de salud que tiene esa población. Y eso tiene relación con la capacidad resolutiva. ¿No? La capacidad resolutiva depende básicamente de las unidades productoras de servicio que tiene ese establecimiento de salud. Entonces acá la respuesta sería la C. ¿Ok? Recuerden que todo esto está basado en la norma de categorización de establecimiento de salud. ¿Ok? Entonces hay que repasar esas normas, sobre todo la parte de las definiciones. Pregunta 7. El primer nivel de atención es la puerta de entrada de la población al sistema de salud, donde se desarrollan principalmente actividades de, ya estamos hablando del primer nivel de atención, cirugía de alta complejidad de trasplantes, P, tratamientos especializados de tercer nivel, C, promoción de la salud, prevención de riesgos y control de daños a la salud, o D, investigación avanzada en enfermedades raras. Comentábamos de que según la Organización Mundial de Salud, el 80% de las atenciones a los pacientes debería ser ocupadas por el primer nivel de atención, ¿no? Generalmente por no muy especializadas estas atenciones. El otro 15% serían o corresponderían al segundo nivel de atención y un 5% ya serían atenciones por médicos con subespecialidad que deberían atender ese 5%. Entonces, acá, en el primer nivel de atención, básicamente las actividades son de promoción de la salud, prevención de riesgos y control de daños a la salud. Por eso es que el personal que labora un primer nivel de atención, en primer nivel de atención, realiza, ¿no? Campañas preventivas, a ese descarte de anemia, de diabetes y otros trabajos extramurales. Pregunta 8. El grado de severidad y magnitud de los problemas de salud en el primer nivel plantea la atención con una oferta de gran tamaño y alta complejidad, pequeño tamaño y alta complejidad, gran tamaño y baja complejidad o pequeño tamaño y baja complejidad. ¿Ok? Estamos refiriéndonos al primer nivel de atención. Entonces acá la respuesta es la C, ¿no? Porque las atenciones, a diferencia de los niveles 2 y niveles 3, son de baja complejidad. Y que debería, ¿no? Debería tratar de cubrir el máximo número de pacientes para que, si amerita, estos pacientes puedan ser derivados o referenciados al siguiente nivel de atención, si es que amerita. No, aunque a veces en la realidad sucede que los pacientes van directos a los siguientes niveles de salud. Pregunta 9. La categoría 1.1 se rige de acuerdo a la competencia de profesional de salud no médico cirujano a su cargo, para lo cual
cuenta como mínimo con la UPS. Recuerden que UPSS es Unidad Productora de Servicios de Salud. En algunos documentos le colocan solamente UPS. Entonces, en la categoría 1.1, ¿cuál es la base? Patología clínica, farmacia y emergencia, hospitalización o consulta externa. Recuerden que el 1.1 es bueno, lo más básico del establecimiento de salud y cuenta con un profesional de salud, pero que no es médico cirujano. Entonces, acá la respuesta es consulta externa. Eso es lo mínimo que va a tener un establecimiento de salud, consulta externa. Y en este caso está a cargo de un profesional no médico. Siguiente pregunta, número 10. ¿Qué establecimiento corresponde a la categoría 1.1? Centro de salud con cama de internamiento, centro médico especializado, hospital general o puesto de salud con un profesional de salud no médico cirujano. Aunque este término, bueno, hay controversias con este término, ¿no? De profesional de salud no médico, pero bueno, esto es lo que se encuentra en el documento y tenemos que basar. Entonces, acá sería puesto de salud. El Ministerio de Salud es puesto de salud y está a cargo de un profesional de salud no médico cirujano. Alternativa D. Pregunta 11. La categoría 1.2 cuenta como mínimo con la unidad productora de servicios de salud consulta externa con un técnico de enfermería únicamente, un profesional no médico, un especialista en ginecología o un médico cirujano. Entonces, si la 1.1 está a cargo de un profesional no médico, acá en la 1.2 sí debe tener como mínimo uno o más, o dos, me parece que dice, médicos cirujanos. Ya, eso sí, es requisito para ser categorizado como 1.2. Pregunta 12. En los establecimientos 1.2 con población asignada, el médico cirujano le otorga la capacidad resolutiva y además cuenta con profesionales de A, medicina nuclear y radioterapia, B, cirugía de alta especialidad, C, enfermería, obstetricia y personal técnico de enfermería, y D, anatomía patológica y medicina física. Entonces, acá, según la norma, menciona que debe tener, además de médico cirujano, person- profesional de enfermería, obstetricia y también personal técnico de enfermería, ¿no? Para tener ese mínimo de personal, un establecimiento de nivel 1-2. Pregunta 13. La categoría 1-3 cuenta como mínimo con la UPSS de consulta externa y internamiento de corta estancia, diagnóstico por imágenes, farmacia o patología clínica. ¿No? Yo les coloqué un cuadro, ¿no? Para que puedan guiarse mejor. Y acá la respuesta es patología clínica. Es el nombre con que se coloca al laboratorio clínico. ¿Ya? Así que si ven patología clínica, es equivalente a decir laboratorio clínico. Y ese es los mínimos UPS de la categoría 1.3, consulta externa y patología clínica. Pregunta 14. ¿Cuál de los siguientes no pertenece a la categoría 1.3? Centro de salud, centro médico, policlínico o centro de salud con camas de internamiento. Ya estamos en la categoría 1.3.
Aunque este tipo de preguntas no se recomienda formular, pero bueno, no voy a hacer que vengan preguntas así con negativas. Entonces, recuerda que la categoría 1-3 es un centro de salud, pero sin internamiento. ¿Ya? Lo pueden llamar centro de salud, centro médico, policlínico en la parte particular, pero es sin internamiento. Entonces, esto no es equivalente a categoría 1-3. Pregunta 15. Para su funcionamiento, la unidad productora de servicio de patología clínica o laboratorio clínico en la categoría 1-3 cuenta como mínimo con un profesional de medicina general sin especialidad, tecnólogo médico, laboratorio clínico, anatomía patológica o biólogo, C, farmacia o nutrición y D, trabajo social. Entonces acá ambos son los profesionales que deben estar en esta categoría, ¿no? En esta categoría 1-3. ¿Ok? Eso es lo que indica la norma, ¿no? Que a veces en la realidad no se cuenta, ¿no? Con el número suficiente para cubrir estas categorías 1-3. Pregunta 16. Ya estamos en la parte de tema de lo que son las autorizaciones, ¿no? Para inicio de actividad de un laboratorio. Dice, el propietario del establecimiento de salud o servicio médico de apoyo debe presentar a la Dirección Regional de Salud una comunicación con carácter de declaración jurada dentro de, ¿no? Para inicio de actividades, 15 días calendario de iniciar sus actividades, 30 días, 60 días o 90 días. Es algo similar a lo que vimos en una pregunta del RENAES, ¿no? Registro Nacional de Establecimientos de Salud. Acá se ha tomado la misma premisa, pero acá con respecto al tiempo. Sí, acá el tiempo es 30 días. ¿Ya? 30 días de iniciar sus actividades. Tiene que enviar un oficio a la direza o la DISA para poder, para comunicar, ¿no? Que ya ha iniciado actividades y sea supervisada para luego ser categorizada. 17. La red de laboratorio de referencia nacional es coordinada por la Dirección Regional de Salud, el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud o el Instituto Nacional de Salud. ¿Quién dirige el laboratorio de referencia nacional, que es el máximo en nivel? Sería el Instituto Nacional de Salud. ¿Ya? Ellos son los que dirigen este laboratorio de referencia nacional. Pregunta 18. Las unidades tomadoras de muestra, como también las siglas son UTM, corresponden a los laboratorios de tratamiento de categoría 3.2 y 3.1, 2.1 y 2.2, 1.3, 1.4 o 1.2, 1.1. Similar, ¿no? Similar a una pregunta que ya ha venido en anteriores exámenes. Acá las UTM son o corresponden a los laboratorios de la categoría 1.1, 1.2. ¿Ok? A las postas. Siguiente pregunta. La organización de la red de laboratorios es responsabilidad de las subregiones de salud y del Instituto Nacional de Salud, gobiernos regionales, Ministerio de Salud
o el laboratorio local. Entonces, la parte de organización va a depender, lógicamente, de las subregiones que se encuentran en cada departamento, pero ¿quién más? ¿Quién es el que debe velar por todos ellos? Sería acá la respuesta, el Ministerio de Salud. ¿Ya? El Ministerio de Salud es el que va a participar en la organización de estas redes de laboratorios, ¿no? En todos los departamentos del Perú. Pregunta 20. Los laboratorios locales, ya estamos hablando de laboratorios locales, se encuentran en los establecimientos de salud de las categorías 3.2, 3.1 y 2.2, 2.1, 1.4 y 1.3, 1.1 y 1.2, o exclusivamente en los laboratorios de referencia regional. ¿Ok? Entonces recuerden, los laboratorios locales son el siguiente nivel, ¿no? Empieza con UTM, 1.1, 1.2. Entonces los locales serían 1.3, 1.4 y incluye al 2.1, el nivel 2, ¿no? El nivel 2.1 serían los laboratorios locales. Pregunta 21. Y ahora sobre el laboratorio intermedio. El laboratorio intermedio remite muestras para pruebas especiales a las unidades tomadoras de muestra, los laboratorios locales, el laboratorio de referencia regional o al laboratorio de referencia nacional directamente. Tiene que ir de por pasos, ¿no? Eh, no se puede saltear, o bueno, se podría, pero bueno, lo normal es que pase al siguiente nivel. Si es que no se realiza una prueba en este laboratorio. Entonces, UTM, laboratorios locales, intermedios, y de ahí continúa al laboratorio de referencia regional. ¿Ok? Si no se realizara el laboratorio de referencia regional, aunque es bastante raro, ¿no? Porque teóricamente estos son los equivalentes al laboratorio de referencia nacional, ¿ok? Entonces, el intermedio al referencia, pero regional. Pregunta 22. Al ingresar datos en el sistema RENIPRES, recuerden que RENIPRES es Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicio. Es así como lo denominan en los documentos de su salud, ¿no? Como RENIPRES, o Instituciones Prestadoras de Servicio, a los establecimientos de salud o a los servicios médicos de apoyo. ¿Qué información no se solicita explícitamente en los datos generales para poder identificar a esta IPRES? Nos referimos a los establecimientos de salud. O sea, ¿qué no te van a pedir como dato para hacer el registro virtual? Datos de propietario, representante legal, director médico o responsable de atención de salud, o la cantidad anual de pacientes atendidos en el último año. ¿Ok? Entonces, acá la respuesta, a ver, dato de propietario, eso sí, lógicamente, ¿no? Tiene que conocerse quién es el propietario del establecimiento de salud, representante legal también, director médico, por supuesto, o responsable, ¿no? Si fuera un profesional de salud que está como responsable del establecimiento de salud. Lo que no te pide es la cantidad anual de pacientes atendidos en el último año. Lógico, ¿no? Porque recién vas a empezar a atender. No tienes estadística, ¿no? Entonces, no es parte de la información que te pide
este sistema ReadyPress, que es virtual, para poder hacer el ingreso de los datos. Pregunta 23. Administrativamente, los laboratorios regionales dependen de cuál de las siguientes entidades: el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, las subregiones que organizan la red o la región de salud. Ya, desde el punto de vista administrativo, estos laboratorios regionales, ¿de quién más dependería? ¿De quién dependería? Acá la respuesta es de la región de salud. ¿Ya? Básicamente es la región de salud, es la que va a administrar estos laboratorios a nivel regional. Pregunta 24. ¿Cuál es la función principal de las unidades tomadoras de muestra que corresponden a los laboratorios de categoría 1.1 y 1.2? A. Realizar diagnóstico definitivo de bacterias y virus. B. Efectuar pruebas recolectadas por laboratorios locales. C. Remitir al laboratorio local información y muestra para ser procesadas. D. Supervisar y controlar la calidad de laboratorios intermedios. Acá la respuesta es la C. Son unidades tomadoras de muestra, cuya función es esa, ¿no? Enviar al laboratorio local, que es el siguiente nivel, las muestras con la debida información para ser procesadas. Realizar diagnóstico definitivo de bacteria y virus, no, eso más es para los laboratorios referenciales, ¿no? Regionales. Efectuar prueba de muestra recolectada por laboratorios locales, esa es función de los laboratorios. ¿Quién procesaría la muestra colectada por los laboratorios locales que no se pueden realizar en ese establecimiento? De los locales, locales. ¿Quién sigue a los locales? El siguiente nivel. Muy bien, intermedios. Supervisar y controlar la calidad de laboratorios intermedios. ¿Quién realizaría esa función de supervisar y controlar a los intermedios? Los laboratorios regionales. Ok, muy bien. Pregunta 25. Los laboratorios intermedios se encuentran en los establecimientos de salud de las categorías 3.2, 3.1 y 2.2, 2.1, 1.4, 1.3, 1.1, 1.2 y solamente el laboratorio de referencia regional. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué niveles nos falta completar? Ya hemos visto las UTM, los laboratorios locales, los laboratorios intermedios y lo que faltaría sería esos niveles 2.2, 3.1 y 3.2. En estos laboratorios que son de los hospitales y los institutos, vamos a encontrar estos laboratorios intermedios. Pregunta 26. Ya, entonces, hasta acá son las preguntas que corresponden a lo que es eh, la red de laboratorios. Y ahora vamos a ver preguntas relacionadas a lo que corresponden a transporte de muestras y control de calidad externo. La primera pregunta es, las regulaciones internacionales sobre el transporte seguro de material infeccioso se basan en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Comité de Expertos para el Transporte de Material Peligroso de las Naciones Unidas. Estas son las siglas, UNSEC,
la Asociación de Transporte Aéreo Internacional o los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Ahora sí, sí. Entonces, estas normas internacionales para transportar material infeccioso, ¿en quién se basan? Acá la respuesta es el comité de expertos. ¿No? Hay un comité de expertos de las Naciones Unidas que dan las recomendaciones para el transporte seguro de este material infeccioso. Es lo que vimos en la sesión del día de hoy. Pregunta 27. Una sustancia infecciosa de categoría A es capaz de causar daño cuando ocurre su exposición física. ¿O qué tipo de daño se puede producir en humanos y en animales? Una irritación menor y temporal, una enfermedad leve y recuperable, una leve indisposición sin consecuencias graves, o puede producir incapacidad permanente o incluso enfermedad fatal. ¿Cuál sería acá la respuesta? No, hemos dicho que desde el punto de vista de transporte, las sustancias infecciosas se dividían en categoría A y B. Bueno, las A son las que producen incapacidad permanente. ¿Recuerdan que algunos ejemplos de sustancias infecciosas? ¿De qué microorganismo estamos hablando? Jóvenes, algunos ejemplos. Categoría A, estaba ahí, ¿no? El Mycobacterium tuberculoso, el hantavirus. Había todo un grupo de microorganismos que pertenecen a esta categoría. El concepto es que van a producir enfermedad en la persona y con daños, ¿no? A la persona o incluso pueden llevar a la muerte de la persona que tiene contacto. Pregunta 28. El número de Naciones Unidas asignados a las sustancias infecciosas de categoría A que afectan solo a humanos es UN 3373, UN 3291, UN 2814 o UN 2900. Hay una identificación, ¿no? Que da las Naciones Unidas para lo que es el etiquetado de estos embalajes que van a contener las sustancias infecciosas. En el caso de la categoría A, lo divide a los que afectan a humanos y a los que afectan a animales. Entonces, en el caso de humanos es UN 2814, por si acaso, ¿no? Por si acaso no vaya a ser que venga una pregunta así un poco rebuscada, ¿no? No vaya a ser que sea un poco rebuscada. El número de Naciones Unidas asignados para la categoría B, estamos hablando de categoría B, de sustancias infecciosas, es 2814, 2900, 3373 o 3245. Entonces acá las categorías B son indicadas como 3373. Ya, esa numeración tiene que ir en el embalaje, ¿no? Para que la persona que transporta, que recepciona, lo pueda identificar con mucha más facilidad. Entonces, 2814 para infecciosas, categoría A, y para B, 3373. 30. El nombre de envío oficial para las muestras de categoría B es
muestra clínica peligrosa, patógeno de bajo riesgo, material tóxico de clase 6 o sustancia biológica de categoría B. ¿Ya? ¿Cómo debe ir etiquetado el embalaje, la encomienda que se está transportando esta sustancia infecciosa de categoría B? Bueno, según la última documentación, debe ir con este nombre, con este rótulo como sustancia biológica categoría A. Pregunta 31. Si el contenido de los desechos clínicos y médicos, ¿no? Hablábamos de los estudios de investigación que se pueden realizar, es de categoría B, ya, de los residuos, pero es de categoría B, se le asigna el número de, acá es 3291. 3291. Ya en el caso de categoría A era 2814. ¿Ya? Entonces, pero para lo que es categoría B, en el caso de residuos, no tiene el mismo número el mismo código 3373 de la categoría B, sino tiene el 3291. ¿Ya? El 3291 en caso de los residuos, ¿no? Clínicos y médicos de la categoría B. Pregunta 32. Entre la clase de riesgo que está determinada por la ONU, las sustancias infecciosas corresponden a la clase 3, líquidos inflamables, clase 8, sustancias corrosivas, clase 9, mercancías peligrosas varias, o clase 6, sustancias tóxicas e infecciosas. Las Naciones Unidas dan toda una lista, ¿no? Del tipo de riesgo que va a corresponder a diversos tipos de sustancias. No solamente, en este caso nos pregunta para las sustancias infecciosas. ¿Cómo lo clasifica? Lo incluye dentro de las sustancias tóxicas, ¿ya? Entonces es la clase 6. Entonces, si yo veo esta clasificación, clase 6, ya yo sé que este embalaje puede tener sustancias tóxicas o infecciosas. Pregunta 33. La selección del embalaje, del empaque apropiado, del marcado rotulado, del etiquetado y la documentación correspondiente es responsabilidad de quién? Del destinatario, del operador, ¿no? Mencionábamos que se contrata a una compañía de transporte, del laboratorio receptor o del remitente o expedidor. ¿Quién es el responsable de todos estos procedimientos? De embalaje, empaque, marcado, etiquetado y la documentación debida. En este caso es del remitente, ¿no? Del laboratorio que envía la muestra o la sustancia infecciosa hacia el laboratorio, al laboratorio referencial. Es ellos quienes tienen que ver toda esta parte del transporte de muestras. Pregunta 34. Durante el transporte, el almacenamiento, la carga, la inspección y el examen o la revisión de la documentación son responsabilidades de quién? Del remitente, del destinatario, del operador, que es la compañía de transporte, o el personal del laboratorio local. ¿Quién es el responsable de todas estas actividades? Acá sería el operador, ¿no? La compañía que está realizando el transporte. Ellos tienen que responsabilizarse de todos estos procedimientos. Entonces,
el laboratorio que envía la muestra hace toda la parte de rotulado, de etiquetado, el embalaje, todo, ¿no? Pero quien se va a responsabilizar de realizar el transporte o en algunos casos el almacenamiento va a ser la compañía de transporte. 35. ¿Qué tipo de muestras están exceptuadas de las regulaciones como material peligroso debido a su baja peligrosidad? Cultivo de Mycobacterium tuberculoso, hantavirus, sangre y sus componentes colectados para propósitos de transfusión o los cultivos de virus de fiebre clásica del cerdo. Bueno, Mycobacterium descartado, ¿no? Más bien es un material infeccioso de tipo A, al igual que hantavirus. Este virus también va a producir patología en animales, ¿no? En este caso el cerdo. Pero la sangre y sus componentes, es decir, lo que se fracciona a partir de la sangre, llámese plasma fresco congelado, plasma residual o de repente factores de la coagulación, están exoneradas de las regulaciones. Lógicamente que ya tienen todo, o se les ha realizado todas las pruebas que se realizan en un banco de sangre. Entonces, la respuesta sería la C. Y hay otros, ¿no? Hay otras, también otros materiales que se exoneran. 36. El recipiente primario debe ser a prueba de filtraciones y debe permitir un intercambio gaseoso constante con el exterior, un cierre de corcho sin sujeción adicional, un cierre hermético que impida fugas o el uso de tapones de algodón. Mencionamos que estos recipientes, idealmente, o mejor dicho, las muestras deben ir en un triple, con un triple, tres recipientes, ¿no? El primer recipiente es el que va a contener la muestra, que puede ser un suero u otro tipo de muestra. Entonces, este recipiente, al igual que el recipiente secundario, debe ser hermético, ¿no? Que impida la fuga de las muestras, imagínense. Entonces, esa es la condición para este tipo de recipientes primarios, ¿no? Y mencionábamos que alrededor, ¿no? Iba material absorbente en caso de que se produzca una fuga, puede ser por rotura o de repente por golpes, ¿no? Que pueda sufrir estos embalajes. Y justamente ahí viene la pregunta. 37. El material absorbente se coloca entre recipiente primario y secundario en cantidad suficiente para mantener la muestra caliente, evitar únicamente que los recipientes choquen entre sí, añadir peso al paquete para dar estabilidad o para absorber todo el líquido en caso de derrame o fuga. Recuerden que en el recipiente primario pueden ir varias muestras, eso sí, pero lógicamente cada uno de ellos están separados, ¿no? Para que no se produzcan estos choques. Pero en el caso del material absorbente, su función es esa, ¿no? Absorber el líquido en caso de derrames o fugas, ¿no? Y se coloca entre el recipiente primario y secundario. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos, ¿no? Directo para poder terminar a tiempo. Pregunta 38. Las cartas, fichas y otra información que identifica la muestra deben estar adheridas a la pared, dentro del recipiente primario, dentro del recipiente secundario, en la parte externa del recipiente secundario o en la parte externa del recipiente primario.
Entonces, toda esa documentación que identifica la muestra, ¿dónde debe ir? ¿Dónde debe colocarse? Acá la respuesta es la C, ¿no? La parte externa del recipiente secundario. Ese es el lugar que indica la norma. 39. La cantidad neta de sustancias infecciosas que pueden colocarse en un recipiente exterior de embalaje si se transporta un avión de pasajeros es de 4 litros o 4 kilogramos, 50 mililitros o 50 gramos, ilimitada para muestra de sangre o 100 mililitros o su equivalente 100 gramos. Según la norma, es 50 mililitros. Eso es lo máximo eh, que se puede transportar. Pregunta 14. Habla ahora sobre el hielo seco. Si se utiliza hielo seco para preservar sustancias infecciosas, la superficie externa del paquete debe llevar la etiqueta de riesgo, sustancia infecciosa, peligro biológico, material corrosivo o misceláneos. También mencionábamos que este hielo seco debe ir en la parte externa porque si está bajo presión puede incluso explotar, ¿no? Y para poder identificar, para saber que ese paquete lleva este hielo seco, se coloca una etiqueta de misceláneos. Pregunta 41. Pregunta 41. Cada bulto que contenga mercancías peligrosas debe estar marcado en la parte externa con el nombre y número telefónico de, ya, la mercancía que se está transportando. ¿Qué debe tener en la parte externa? ¿Qué datos? ¿De quién? ¿Del laboratorio local? B, de la persona que empacó la muestra. C, del operador de transporte aéreo. O D, de la persona responsable del envío, también llamado expedidor o destinatario. Entonces, es como una mercancía, ¿no? Que por ejemplo, envían de provincia, ¿no? ¿Qué debe ir eh, acá en la parte externa? Debe ir el nombre y número de teléfono de la persona responsable del envío. Pregunta 42. ¿Qué está estrictamente prohibido a los pasajeros cuando viajan en compañías aéreas internacionales? Incluso hasta parece que es un delito. Llevar más de 50 ml de líquido en su equipaje documentado, empacar su ropa personal con el equipaje de mano, llevar sustancias infecciosas con ellos o en su equipaje de mano, o usar hielo seco para preservar sus alimentos personales. Entonces, esto está prohibido. Que un pasajero lleve sustancias infecciosas en su equipaje. Eso sí está prohibido, ¿no? Es un delito de salud pública. Imagínense que se sufra un derrame y puede contaminar a todo el personal que se encuentra en el avión. Pregunta 43. Para el envío de muestras de heces, ya estamos ahora ya en la parte de el envío de muestras, transporte de muestras. Recuerda que el objetivo es que el paciente no vaya al siguiente nivel, sino que va bien, se recolectan las muestras y se transporta esas muestras. Aunque como les comentaba, en la realidad
no sucede eso, ¿no? Por la parte logística, generalmente se refiere al paciente, ¿no? Para que se haga su examen en el siguiente nivel. Pero bueno, estamos con la parte teórica, ¿no? Con lo que indica la documentación. Para el envío de muestra de heces con el fin de realizar un cultivo para detectar Vibrio cólera u otras bacterias como Salmonella o Shigella, se puede usar el medio de transporte. Es un medio de transporte bastante conocido. Agar sangre, solución de formaldehído al 10%, Carribley o alcohol polivinílico. ¿Cuál es ese medio de transporte? Sería el Carribley. Pregunta 44. Y justamente me hablan sobre este medio de transporte. En este medio de transporte Carribley, el microorganismo patógeno permanece viable a temperatura ambiente hasta ¿cuánto tiempo puede colocarse en este transporte? 6 horas, 3 días, 4 semanas o 12 semanas. Según ese manual de procedimientos del Ministro de Salud, es hasta 4 semanas. ¿Ya? Eso es lo que indica el manual de procedimientos. Pregunta 45. El método de control de calidad externo de baciloscopía, recuerden que hay tres métodos, ¿no? Hay tres métodos. Acá nos hablan del método de relectura a doble ciego. Se refiere a que el evaluador desconoce, ¿no? La persona que va a evaluar las láminas de beca, el método utilizado para teñir la lámina, la ubicación geográfica del laboratorio evaluado, los resultados obtenidos previamente por laboratorio evaluado o el tipo de paciente del que proviene la muestra. ¿Ya? Recuerda que en el caso de control de calidad externo de baciloscopía, uno de los métodos que se llama la relectura a doble ciego es que el laboratorio evaluado envía muestras, en este caso láminas, no, no la muestra, sino las láminas que ya ha leído, ¿no? A un laboratorio de referencia, pero sin resultados, solamente las láminas, ¿no? Lógicamente con su identificación. Entonces, lo que va a hacer el laboratorio de referencia es leer esas láminas y luego hacer las comparaciones con los resultados del laboratorio evaluado. Entonces, entonces acá la respuesta sería desconoce los resultados, ¿no? Por eso se dice la relectura a doble ciego. Pregunta 46. Cuando se usa alcohol polivinílico en un portaobjeto para preservar amebas y flagelados, ¿cuánto tiempo se puede conservar así preparados antes de la tinción? Indefinidamente a temperatura ambiente, hasta 4 semanas en refrigeración, hasta 3 meses o 6 horas a temperatura ambiente. Mencionábamos que en el caso de láminas portaobjeto, donde se van a hacer un extendido de estas heces, se usaba el alcohol polivinílico. ¿Cuánto tiempo se puede conservar, ¿no? Antes de hacer un teñido, una coloración? Puede estar ahí hasta 3 meses, según el manual de procedimientos. Continuamos. Pregunta 47. Para el control de calidad externo de los medios de cultivo, que es para Mycobacterium tuberculoso, Ogawa y Loveste Jensen, el laboratorio evaluado debe enviar una muestra de cuántos tubos de medio recién preparado. ¿Recuerdan? ¿Cuántos eran los tubos? ¿4 tubos, 6 tubos, 10 tubos o 12 tubos? En este caso, nos habla sobre el control de calidad externo, pero del medio de cultivo. Entonces, el laboratorio evaluado tiene que enviar los tubos
se sugiere que sean recién preparados, pero ¿cuánto es el número? Es 12, ¿ya? Son 12 tubos que debe enviar. Siguiente pregunta. La lectura de los resultados de control microbiológico de los medios de cultivo para Mycobacterium tuberculosis H37RB se realiza a las 4 semanas a partir de la siembra, anotando el número de tubos y el porcentaje de contaminación por lote, el nivel del pH del medio, el número de colonias observadas o el peso neto de cada tubo. Es decir, los tubos que se han enviado del laboratorio evaluado al laboratorio referencial, en esos tubos se va a realizar un sembrado, ¿no? De esta cepa de Mycobacterium tuberculosis. Y luego de 4 semanas, ¿qué se va a evaluar? El número de colonias, ¿no? Que crecen en esos medios. ¿Ya? Eso es lo que se evalúa, ¿no? ¿No? En cuáles de los tubos ha crecido esta cepa de Mycobacterium tuberculosis. Pregunta 48. El control de calidad externo de la gota gruesa y frotis, esto es por respecto a Plasmodium, ¿no? Gota gruesa y frotis para Plasmodium. La escala de calificación para bueno en la reproducibilidad de lectura y concordancia es de 80 a 100%, 98 a 100%, 95 a 98% o menor a 95%. En este caso, el control de calidad externo de la gota gruesa se envía, ¿no? Todos los positivos y también un grupo de negativos, tanto de la lámina donde se ha realizado la gota gruesa y el frotis, que debe ir en una sola lámina. Entonces, lo que va a hacer el laboratorio referenciar es, aparte de verificar, ¿no? De evaluar la calidad de frotis y de la gota gruesa, lo que va a evaluar es la lectura, ¿no? La lectura. Entonces, tiene que haber una concordancia, ¿no? Entre lo que lee el laboratorio de referencia con la lectura del laboratorio evaluado. Entonces, para decir que es bueno, esa concordancia debe ser entre 98 y 100%. Es decir, en cuanto a la positividad y la especie, ¿no? Plasmodium vivas o falciparum. Debe haber esa concordancia, ¿no? Porque puede haber casos de falsos positivos, incluso también de falsos negativos. ¿Ok? Y la última pregunta dice, el porcentaje máximo de discordancia aceptable en la relectura de láminas para el control de calidad de baciloscopía antes de requerir una supervisión directa es de 10%, 5%, 2% o 1%. Esto ya es para el caso de las, los becas, ¿no? Los becas que va a evaluar el laboratorio de referencia. ¿Cuánto es el máximo de discordancia que es aceptable? Acá es 2%. Ya si es más de 2%, entonces lo que va a hacer el laboratorio de referencia es realizar una supervisión, ¿no? Para ver eh, todo el proceso, ¿no? Cómo se está realizando el proceso desde el procedimiento del frotis, la tinción, eh, la lectura, todo ese proceso
lo va a tener que evaluar y va a tener que probablemente realizar una capacitación, ¿no? Para poder tener una mayor concordancia. Híjoles, entonces, estas son las siguientes preguntas de esta semana. Ya creo que vamos a tener que aumentar para la siguiente, ¿no? Cuanto más preguntas que practiquen, sería mejor, ¿no? Probablemente alguna de estas preguntas van a llegar en este examen de cero. No sé, ¿tienen alguna pregunta? Ok, entonces nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a entrar a revisar lo que es la norma de la unidad productora de patología clínica. ¿Ya? Lo vamos a revisar con bastante detalle, por eso lo vamos a ver en dos sesiones. Y no solamente la norma, sino también alguna documentación que tiene relación con esta norma, ¿no? Porque ya es una norma, tiene más de, parece que es 2013, ¿no? Tiene bastantes años. Ya han salido, por ejemplo, lo que es la norma para lo que ve sobre infraestructura y equipamiento del primer nivel de atención. Entonces, ya hay actualización en cuanto a infraestructura y el equipamiento. Entonces, vamos a ver ambos. La norma en sí, original, y también la nueva norma que ha realizado algunos cambios, ¿no? Recuerden que el laboratorio constantemente van ingresando nuevos equipos, hay nuevas metodologías, entonces tiene que estar constantemente en renovación. De igual manera, por supuesto, la parte documental. Ya, entonces voy a avisar para que puedan subir eh, la clase, ¿no? Y lo puedan tener presente. Muy bien, entonces, cuando no hay preguntas, nos veríamos la siguiente semana. ¿Ah? Que pasen muy buenas noches.